Hola, soy la Basmati de nuevo con vosotros. Hoy os traigo una obra muy interesante de Otto Dix, que es el tríptico de la gran ciudad. Los alemanes ponían 1928 y en internet tengo 1929. Yo la verdad es que me da igual, pero no sé cuál de las dos fechas ceñirme a ella. Mira, es como un tríptico de una iglesia, pero nada más que no es un tríptico de una iglesia. Ay, que no me dé el relumbrón. Esta es una especie de Josephine Baker. Estamos, yo que sé, en pleno Foxtrot, en pleno Charleston, pero también estamos en plena República de Weimar, con muchísimos tullidos, están aquí los tullidos, prostitutas, disturbios sociales, etc. Hay también muchísima ostentación de lujo. Ya os digo que él pinta un grandísimo contraste entre unas cosas y otras. Mirad, los tullidos tienen su razón de ser, porque la Primera Guerra Mundial deja muchos tullidos. Mirad, está todo lleno de tullidos, es como un paisaje. Yo también cuando era pequeña sí que veía tullidos también de la Guerra Civil, de los que se fueron a Rusia, que le faltaban una pierna y cosas así. Pero como me acostumbré, pues yo decía, pues serán así, que tienen una pierna sola, yo qué sé. Tonterías que piensas cuando eres niña. Mirad los detalles de la pintura. Él ha nacido en 1891 y va a morir en 1969. Aquí están bailando ella. Charleston y Foxtrot. Hombre, va a pillar también el año del crack. Esta es una especie de Josephine Baker. Las mujeres pasan de llevar una melena, ¿cómo diría yo? Antes de la Primera Guerra Mundial, ellas eran como muy femeninas, con una melena por la espalda, y ellos eran como galantes, como soldados, ¿no? Pero a partir de la segunda, o sea, en esta época de la República de Weimar, en este periodo, la mujer ya se ha emancipado, se ha cortado el pelo, las faldas más cortas, se ha afeitado las axilas. Es como una revolución, también es más independiente, más contestona, con los padres, con los novios, con los maridos, etcétera, etcétera, etcétera. Y voy a ver si lo cuento un poquito. Os leeré también algunas cosas. Él es originario de Udenhauen, que es una pequeña ciudad de las afueras de Gera, Turingia. La ciudad de Gera pertenece, estoy leyendo, tal cual. La ciudad de Gera pertenece a uno de los estados alemanes más pequeños, el Principado de Reus, gobernado por la línea más joven de la casa principal. Otto Dix nace el 2 de diciembre de 1891 a la 1:30 de la madrugada. Madre mía, que se saben hasta la hora, estos alemanes son tremendos. Una pequeña ciudad en un pequeño estado, una sociedad rígida, estructurada, donde todo el mundo se conoce, las autoridades reciben su poder de manos de Dios. Y así se proclama también en la Iglesia. Mantener el orden es un deber cívico. Gracias a la caridad individual existe un mínimo de protección social incluso para los más pobres. Me ha llamado la atención eso. El padre de Dix trabaja como moldeador en una fundición y pertenece al más bajo de la escala social. En lo más alto está el emperador, en Berlín, Enrique XIV, príncipe de Reus, mucho más cercano, ayuda al padre de Dix a financiar los estudios de pintura de su hijo, con la condición de que aprendiera primero un oficio. A los 13 años, Dix trabaja como aprendiz de pintor decorador durante 4 años. Me parece buena idea que antes de darle una beca como pintor, le hicieran aprender un oficio, porque el arte... Yo de hecho estoy aprendiendo el oficio de ilustración, ya veremos, porque soy una torpe, o sea, no soy torpe dibujando, pero sí soy torpe en el ordenador, le doy una cosa y ya he borrado todo. O sea, entonces está muy bien que cuando estás buscando un modo de vida, tengas asegurado un modo de vida, no sea que las cosas no te salgan, ¿no? Y entonces el que le daba la beca le dijo, tienes que estar 4 años a aprender un oficio. Y después que se haga pintor, yo se lo pago. Y así lo hizo, ¿eh? Bueno, voy a ver si cuento el cuadro, que estoy contando aquí todos los cotilleos. Vamos a ver. A mí lo que me encanta es que hablo con vosotros y me preparo unas chuletas y después no sé dónde pongo la mitad de las cosas. Bueno, esta
realmente Otto Dix, aunque ha nacido en 1891, se va voluntario a la Primera Guerra Mundial. Vamos a situarnos, a ubicarnos espaciotemporalmente. Estamos en plena posguerra de la Primera Guerra Mundial. A los alemanes, los aliados le han infligido unas humillaciones tan tremendas y tan torpes con la Paz de París, creo que es, y unas cláusulas tan leoninas que lo que consiguen es que Hitler llegue al poder. O sea, los han humillado tanto, que lo que despierta es el carácter nacionalista. Vamos, el que no era nacionalista se hace nacionalista. Y lo que hacen es que llegan en el año 33, o sea, antes de 10 años ya están los nazis arriba. Y ya está la Segunda Guerra Mundial gestándose. Bueno, vamos a seguir. Entonces resulta que en toda esta calamidad está la República de Weimar, que es donde él triunfa como artista, nuestro pintor, porque es un periodo de desconcierto, donde un poco de carpe diem, de vivir el momento, porque no había muchísimo inseguridad ciudadana, pero era también muy interesante porque había unos artistas muy buenos. Estaba también el cabaret, se había visto la película Cabaret, transcurre en la República de Weimar. Entonces, a la vez que era muy interesante, era también muy inquietante, pero artísticamente es maravilloso a todos niveles, a nivel musical, pictórico, todo. Bueno, y nuestro pintor triunfa aquí, triunfa. Él se ha ido voluntario a la Primera Guerra Mundial, muy jovencito, y le ha resultado tan decepcionante, no solamente de los aliados, sino de su propio país. Ha visto tanta miseria, tanto desastre y tal, que se dedica. Él es muy buen dibujante, más que buen pintor, es buen dibujante, que dibuja unas cosas que son tremendas. Después los nazis, os adelanto, que le requisan como 264 cuadros y se los queman. Porque los nazis muchas veces requisaban cuadros, les gustaban y los guardaban, no, pero este no. Al Otto Dix, porque voy a decir una cosa, tiene una razón de ser, porque Otto Dix siempre se rió de Hitler y también estuvo implicado en un atentado contra Hitler cuando Hitler estaba en el poder, y entonces no pudieron demostrarlo, pero estuvo varias semanas en la cárcel. Entonces, claro, era el enemigo a batir. Y le pillaron, toda la obra que le pillaron se la machacaron, se la quemaron, 264 cuadros. Es muy fuerte, pero también le voy a decir una cosa, aunque cuando termina la guerra, él ya no se adapta al expresionismo abstracto que hay en ese momento en Alemania, que no es comunista, y después en la Alemania comunista hay otro, no me acuerdo cómo se llama, en fin, otro estilo que también, pero tampoco se adapta. Pero sin embargo, las dos Alemanias, es muy cotizado en las dos Alemanias lo condecoran, lo premian, hasta casi el día de su muerte, que me parece que es en 1969. Están premiándolo las dos alemanas porque las dos se sienten representadas por sus dibujos, sus pinturas y tal, porque él está también satirizando a toda la sociedad, la hipocresía de la sociedad con el pueblo, que realmente es la víctima de la guerra. Y bueno, ya os digo que va a ser muy querido. Además era un ser humano bueno y que podía haberse quedado, incluso ahora lo hacen catedrático y prefiere irse a su pueblo. Era un hombre sencillo. Yo digo que el padre era un hombre bastante modesto, pero él lo tiene claro cuál es su sitio. Bueno, a veces os cuento un poco el cuadro. Mirad, yo creo que Gross, que también es otro de la misma época, dice que por qué no enganchan con lo alemán, ¿no? Con los primitivos, etcétera, con lo gótico. Y yo pienso que realmente Otto Dix sí que tiene un guiño con Albrecht Dürer, con Lucas Cranach, el viejo, con pero también con los italianos, Frangelico y Pinturicchio. Bueno, os voy a leer una frase de él que dice: he tirado libremente por la borda todas las nociones de composición ideal, la sección áurea y toda esa basura renacentista. Es que estaba viendo basura y entonces no podía con determinadas cosas. Bueno, dice: quiero tener un contenido, un objeto. Declaro la ruptura entre el hombre y el mundo, su complejidad. El arte sin objeto es demasiado unilateral para mí. Soy de la opinión herética de que el arte debe ser útil en algún modo, ya se trate de una visión filosófica, religiosa o cualquier otra. Eso importa poco. Rechazo el arte por el arte porque ahí algo no encaja. ¡Qué bonito! La obra
tiene el formato de una obra religiosa, de iglesia. Es un tríptico, mirad. Tal cual. Tiene un sentido trágico, como he dicho montones de veces, de los alemanes, ¿eh? Tiene un sentido trágico del destino que es tremendo. Pero también es que les pasan cosas tremendas. Pero también ellos hacen que les pasen cosas tremendas y los otros, en fin, ahí actualmente lo tienen más controlado. En el centro están de fiesta y lujo por los brillos de una pequeña parte de la sociedad hipócrita. Para él es hipócrita porque la gente está pasando muchísima calamidad. En la República de Weimar, Alemania espabila, pero tiene también una inflación brutal. Y se aísla de la espantosa realidad con música, diversión y alcohol. Ignora en los paneles laterales, muestra lo que hay más allá de las paredes del salón de la fiesta, que es la tensión social. Ahora les enseño el hambre, los lisiados de la guerra, los pobres veteranos mutilados, que unos años después de la guerra, con el olvido y el desprecio, son tratados ahora peor que por el enemigo, y la prostitución. Una vida miserable y desesperanzada. La pintura ya no busca la belleza, sino busca la verdad. Estamos en plena nueva objetividad, que se me ha olvidado decirlo, que está la República de Weimar, que es donde Otto Dix vive su época de esplendores, la época de nueva objetividad. El arte denuncia e intenta cambiar la realidad, una realidad que está, ¿cómo se llama?, cultivando un profundo sentimiento de revanchismo, y así termina siendo perfectamente funcional el ascenso del partido nazi, porque cuando se siembra odio, pues se acaba cosechando un Hitler, por ejemplo. Bueno, voy a contar un poquito su vida. Este es el resumen del cuadro. El cuadro es súper interesante. Tiene mucha influencia también americana, norteamericana, porque ellos rechazan, Hitler rechaza a los negros, por supuesto. Después tienen en Renania, tienen también negros franceses, y lo rechazan también los alemanes, ¿no? Pero tener en cuenta que ahora mismo está Estados Unidos y tienen el hombre negro, que es Duke Ellington, pues que son gente visible. Como dice Hitler, en un mundo lleno de bastardos negros, los conceptos de belleza y nobleza humana también se perderán para siempre. ¿Ves tú que él era un escuchimita? Le tenían que rellenar de muy la chaqueta. Porque no tenía corpulencia, y con 52 años, en plena Segunda Guerra Mundial, tenía Parkinson, tenía unos temblores que para qué. Esta pesadilla de un mundo lleno de negros, pero él decía lo que la gente quería oír. Esta pesadilla de un mundo lleno de negros es evocada en 1927 por un político, Adolf Hitler, en su libro Mein Kampf, Mi lucha. Muchos alemanes piensan y sienten como él. Los negros y los judíos amenazan la raza germánica y sobre todo su cultura. Son el enemigo. ¿Sabes tú? Los negros. Pobrecillos. Si son la única raza pura que hay, son los negros y los chinos. Los demás venimos de ellos. O sea, son adaptaciones al medio. La nariz larga, adaptación a la humedad. Son todos. Ellos son la raza. Nosotros somos sus productos. Bueno, ya eso cuento. Si sigo contando esto. Es que no sé dónde hay alguna frase. Pues eso, que están los negros en Estados Unidos. ¿Se te ocurre decir negro? Que te matan. Negro. Aquí sí lo podemos decir. Bueno, ya tenemos ese eufemismo. Personas de color, no sé qué, pero bueno, ¿qué más da? Si aquí he aceptado, por suerte. Todavía. Nace en Utenhaus, en Gera, en Alemania, el 2 de diciembre, como he dicho antes. Es uno de los más grandes pintores alemanes del siglo XX, yo diría de los más grandes. Cultiva diferentes estilos, pero prácticamente lo que es un buenísimo dibujante, y la fama se lo debe a sus dibujos. Pero tiene mucho... ¡Ay! Los pelos se me meten en la cara. Tiene muchísimas pinturas sobre la guerra. Él cuando vuelve de la guerra sigue haciendo cosas que ha visto en el frente. Sobresale en esto último, siendo excepcional dibujante, dejando como legado algo más de 500 dibujos y una extensa obra de óleo a acuarela, quitando que los nazis le quemaron 264
pintura muy fuerte. De alguna forma, él dice que casi se lo esperaba, pero dice que no le guardaba rencor, que desaparecieron, que es lo mejor que tuvieron que hacer. Sus cuadros sus cuadros sí retrotraen al Renacimiento. Es sin duda un artista enorme, tiene guiños, pero todos los artistas tienen guiños de esa herencia. Se desarrolla de 1905 a 1909 recibe clase del pintor Carl Serf, que sin embargo no cree en sus actitudes para ser un buen artista. Es gracias a una beca que logra ingresar en la Academia de Arte de Dresde. Estoy leyendo ahora mismo porque no me sé la fecha, en la que permanece de 1909 a 1914. Durante su estancia en ella se interesa por los renacentistas alemanes y realiza su primer autorretrato durante la última etapa como estudiante. Sí, ya he visto algunas cosas de esta época de la academia, que practica, en esta época practica, que están las vanguardias en ebullición, y entonces lo que hace es practicar, yo qué sé, pues el cubismo, el futurismo, etcétera. Pero cuando llega la guerra se queda como ¡guau! Se va voluntario, y ya se le cae el dadaísmo, el futurismo y tal. Y entonces lo que empieza a hacer, a retrotraerse a lo que es la Alemania antigua y hacer dibujos de gente en el frente, de gente muerta, de gente magullada, de gente con una herida horrorosa, de gente sin nariz, cosas así. Al comienzo de la Primera Guerra Mundial, pues como os he dicho, se alista voluntario, siendo los horrores de la guerra los que marcan el resto de su existencia. Así lo dice. Después va a estar también en la Segunda Guerra Mundial y lo hacen prisionero los franceses. Este pobretico pilló más palos que una estera. A su vuelta a Dresde funda junto al pintor Konrad Fleischmüller el Dresden Secession Group en 1919, grupo radical de escritores y pintores expresionistas y dadaístas. Estaban quemados como chicharras, con quienes realiza en 1920 collage, temas críticos sobre la sociedad. Entre el 25 y 27, esta es la época buena suya. Reside en Berlín, años en los que sus cuadros alcanzan las cotas más altas. Varias veces lo denuncian, varias veces está ante el juez, pero los jueces no admiten a trámite esas denuncias. La gente decía que era basura lo que hacía. Y de hecho, galeristas compran obras suyas y no pueden colgarla porque si no la destrozan. Porque es una crítica a la sociedad, tremenda a la sociedad. Está influido por la corriente de la nueva objetividad, como os he dicho, y en 1927 consigue ser catedrático de la Academia de Artes de Dresde, con la instauración en el poder de Alemania del nacionalsocialismo. Es el primero de los catedráticos de arte en ser destituido. ¿Cómo no? ¿Cómo no? Estableciéndose al sur de Alemania, en el lago Constanza. Se va a un sitio tranquilo para poder trabajar. A partir de 1937 su trabajo es catalogado como arte degenerado, tachándolo de sabotaje al espíritu militar de las Fuerzas Armadas. Y su obra, que estampa, expuesta por toda Alemania, son requisadas, y 260 obras, algunas son vendidas, pero la mayoría son quemadas. En 1938, detenido por la Gestapo, acusado de participar en un atentado contra Hitler en Múnich. No pudieron demostrarlo, porque si lo hubieran demostrado le cuesta la vida, siendo encarcelado 2 semanas. A pesar de porque no le faltaban ganas, lo dijo él, a pesar de este ambiente hostil, en estos años es que Dix realiza los encargos más interesantes e importantes de su carrera. Era muy católico, entre ellos el San Cristóbal Martí para una fábrica de cerveza, etc. Tiene encargos de todos lados, aunque el régimen lo pisotea. Sin embargo, la gente lo quiere mucho. En el año 1945, movilizado de nuevo durante la Segunda Guerra Mundial y hecho prisionero por los franceses, liberado en 1946, regresando a su casa en Hemmenhofen, y tras la guerra y el resto de su vida no se adapta, ya no se adapta. Yo no puedo entender de alguna manera a las dos corrientes artísticas alejadas entre sí, predominantes en las dos Alemanias. No logra identificarse con el realismo socialista ni de la República Democrática, ni con el arte abstracto de la posguerra República Federal Alemana, pero ambas Alemanias lo adoran y sus cuadros consiguen cotizaciones altísimas, un gran reconocimiento del público, de la sociedad y de la crítica. Recibe muchísimos premios hasta el día de su muerte. En 1959 le es concedida la Cruz del Mérito Federal, el premio que comparte con el escritor y filósofo Ernst Jünger. Que no lo conozca, es importantísimo. Es asimismo propuesta para recibir el Premio Nacional de la República Democrática de Alemania, petición
que ejerce la Asociación Cultural de Gera, 1950. En la década de 1960 expone en numerosas ocasiones y recibe varios premios de las dos Alemanias. En 1966, su 75 cumpleaños, se le otorga el premio Alfred Littwak y el Mártir Andersen Nexö. Pues me parece muy bien que lo reconozcan, porque es que refleja perfectamente toda una época. Es como el cronista, este año nombrado ciudadano honorario de Gera. En 1967 recibe el premio Hans Thomas y en ese 68 el premio Rembrandt de la Fundación Goethe de Salzburg. Muere el 25 de julio de 1969 en Singe, en la falda de la montaña de Hochfeld. Onda que los nombres que tiene. Está enterrado en el cementerio de Gemmenhofen, que es su pueblo. Él dice que nació pegado, que su casa estaba pegada, el padre trabajaba en una fundición, estaba pegado a una iglesia gótica. Dice que él creció a la sombra de una iglesia gótica. La mayor parte de su obra se encuentra en el Museo de Arte de Stuttgart. Espero que os haya gustado y volveré muchas más veces sobre él, porque pasa como un Goya, un Picasso, son inacabables, inabarcables. Bueno, hasta mañana.